Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un privilegio compartir con todos los que están a través de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es mi canal en YouTube por donde transmitimos en vivo y colocamos también cada uno de los materiales que producimos en estas noches. Gracias a los que están a través del canal de YouTube Voz Media Network. Qué privilegio es conversar con ustedes. Hoy es jueves, aunque parezca extraño, jueves 2 de mayo del año 2024, porque esto es una semana, ¿verdad?, distinta por el Día del Trabajador el lunes, que fue festivo, feriado. Aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Buenas noches, don Delvis Santos. ¿Tú te sientes de Las Terrenas o te sientes de Samaná? Aunque Las Terrenas es un municipio de Samaná, pero como que yo veo que la gente lo enfatiza en que hay como una diferencia. Cuando a Platón, muy buenas noches y gracias por la sintonía. Qué bueno que están ahí conectados con nosotros. Cuando a Platón le preguntaron ¿de dónde eres?, dijo, de cualquier lugar donde salga el sol, si ahí estoy, de ahí soy. Oh, pero qué poético empezó el hombre. ¿Y por qué tú no eres la capital? Miren, gracias. Suscríbanse al canal de YouTube, a La Franca con Delvis Santos y al canal de YouTube de Primera Mano RD. Miren, sin duda alguna que uno de los casos que más llamó la atención el pasado año fue el caso Calamar, el caso judicial Calamar. ¿Y por qué llamó la atención ese caso? Llamó la atención porque estaban involucrados los principales asistentes, asesores, ayudantes cercanos de Danilo. Estoy hablando del ex ministro de Obras Públicas y candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. También estaba allí el señor José Ramón Peralta, el señor Donald Guerrero y otros tantos que engrosaron las filas de ese expediente y fueron a parar a la cárcel. El Ministerio Público, encabezado por doña Miriam Germán y por la señora Jenny Berenice Reynoso, dieron aparentemente un palo porque ese expediente, después de que el Ministerio Público había perdido cierto nivel de credibilidad, la gente como que volvió a prestarle atención por los pejes gordos que estaban involucrados. Pero habían otros más que estarían allí, empresarios, uno llamado Mimilo Jiménez, hijo de Ramón Emilio Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, un hombre fuerte en los gobiernos de Balaguer, pero también muy cercano al expresidente Hipólito Mejía y a todo su entorno. Y este hombre fue quien le sirvió de testigo fuerte al Ministerio Público para hacer que se construyera aquel caso. El hecho es que entre el señor Mimilo Jiménez y otros involucrados devolvieron más de 1.000 millones de pesos a la Procuraduría del supuesto fraude que involucraba el expediente de Calamar. ¿De qué se trataba ese expediente? Bueno, se trataba de que se pagaron cerca de 19.000 millones de pesos, según el Ministerio Público, de forma irregular a dueños de terrenos. Entre esos estaban los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas, por eso es que de allí sale incluso preso en ese expediente el abogado, político, economista Ángel Locuar. Bueno, arrancaron con el expediente. Los jueces han visto que hay aparentemente incongruencias en el caso, en la formación del caso, y por eso la juez que conoce el expediente le exigió que el Ministerio Público termine de presentar el proceso
para que se inicie el caso, que termine de depositar lo que se debería estar conociendo. Aparentemente el Ministerio Público que sí, que esto, que mañana, que esto, dicen los abogados, ha utilizado muchas chicanas procesales o le ha dado muchas vueltas. Cuando el plazo estaba a punto de cerrar, el Ministerio Público dice que tiene nuevos encartados en el expediente. Dentro de esos nuevos encartados aparece un hijo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Y aparecen otras personas. Ajá. Pero yo he dicho que el Ministerio Público tiene que ser responsable en someter a todos los que están involucrados. ¿Y por qué digo eso? Hay dos personajes que nosotros dimos la primicia hace algunas semanas de que habían sido interrogados en ese expediente. Estoy hablando, número uno, de el señor José Miguel González Cuadra. ¿Quién es José Miguel González Cuadra? José Miguel González Cuadra es el dueño, el presidente del Centro Cuesta Nacional, o sea, del Supermercado Nacional, de Jumbo y de otras instituciones privadas de mucho prestigio. Ese señor, en el gobierno pasado, de ser un desconocido en términos políticos y de imagen, pasó a ser uno de los protagonistas de la historia que Danilo quiso construir. El señor José Miguel González Cuadra fue el responsable del proyecto de la nueva Barquita, que debo decir que fue uno de los proyectos que le sirvió de plataforma para la reelección del año 2016 a Danilo. La gente que vivían al río, en la vieja Barquita, al lado del río, que se inundaban sus casas, que caminaban entre las heces fecales, todo eso, de repente, Danilo un día bajó ahí con el padre Alegría, que era el jefe de esa zona, Gregorio Alegría, y vio que se tenía que construir un proyecto para que la gente viviera en mejores condiciones y empezó la nueva Barquita. Para ello, el señor Medina estableció un proyecto o una institución nueva que se llamaba URBE o que se llama URBE, Unidad para el Reordenamiento y Acondicionamiento de la Barquita y Áreas Afines, URBE. Y esa institución la colocó bajo el mando del señor José Miguel González Cuadra. Esa institución también tuvo mucho que ver con la construcción del teleférico de Sabana Perdida y de muchas otras cosas que se han movido. De repente, el señor González Cuadra, que había sido una mano oculta, invisible de Danilo y que tenía mucha fuerza y mucha influencia en Danilo, incluso más influencia que José Ramón, que Donald y que toda esa gente, tenía José Miguel González Cuadra. De repente, el señor Cuadra pasa a apoyar a Luis. Tanto es así, lo pasa a apoyar de manera subterránea, económicamente y subterránea. Tanto es así que cuando Luis llega al gobierno en el 20, ratifica a González Cuadra como director de URBE. Yo reaccioné a eso y decía que era una vagabundería, número uno, porque ese señor tenía que explicar cómo era posible que él, siendo funcionario público, le vendía al Estado Dominicano millones y millones de pesos a través de los bonos del Supermercado Nacional. Yo decía que cómo era posible que tú, siendo funcionario público, también accedías a venderle al Estado. Y la cosa siguió y siguió y siguió, pero de repente, cuando empezó este caso, los que estaban detrás del caso Calamar no calcularon que se iban a llevar no solo lo de la acera del frente, sino que también iban a meter a gente de ellos mismos. Y por eso es, Jesús, te mandé una imagen ahí, pónmela, el periódico Panorama, del grupo Panorama, que dirige el periodista Miguel Medina,
Canal 32, BTV, todo eso, que es asociado a estos espacios también, colocaba hoy una pregunta sobre los empresarios que fueron mencionados en el caso Calamar. ¿Qué pasó con los empresarios interrogados en Operación Calamar? ¿Duermen en pijamas? O sea, porque cuando se hablaba, por ejemplo, de la famosa casita donde se entregaba el dinero para la campaña supuestamente de Gonzalo, esa casita mencionaron el nombre de ese empresario, de José Miguel González Cuadra. Entonces yo me pregunto si después de interrogatorios y de otras cosas, si lo van a sacar, o como pasó con Mimilo, de ser quien orquestó toda esa vagabundería, de repente ahora va a pasar a ser el testigo estrella. De repente va a pasar a cooperar con la Procuraduría para que no le pase nada y se quede con su cuarto. O sea, todas esas cosas uno se las pregunta. Y al final la verdadera pregunta es, Delvi, si la justicia no le llega a esos jorocones. Si la justicia no le llega a los grandes millonarios que muchas veces son los responsables fundamentales de corromper y de la corruptela que hay ahora. ¿Qué pasa? Es que esos tipos están ultra conectados con los gobiernos pasados, con los gobiernos actuales, con todo el mundo. Hay un viejito que anda con el expresidente Fernández, un empresario, que se tiene a los hijos, tenía a uno de los hijos con Danilo, a otro lo tiene con Luis en el Ministerio de Vivienda y él está con Leonel. O sea, eso es para que no importa quién esté, él estar en el gobierno, él estar en el poder, para que nadie lo toque. Así mismo sucede con este caso, donde yo digo, ven acá, ¿cómo es posible que interroguen? Ya van varios casos que a los ricos lo interrogan y lo sacan, pasan a ser testigos estrella. Entonces así no, porque la gente no es tan estúpida, tan pendeja. En este nuevo caso, donde se acusan a más personas, no solo está el hijo de, como dije, de Donald Guerrero, sino que también están acusando al ex senador de Asua, Rafael Calderón, quien aspira también a convertirse en senador de nuevo, lo están acusando de estar involucrado en esa mafia. O sea, crece y crece, pero la pregunta es, ¿por qué esperaron tanto y por qué esperaron a que este proceso tuviese que iniciarse en el momento de la campaña electoral? Y está bien, ya lo empezaron en la campaña electoral, que es una imprudencia, pero que lo metan a todos. O todo toro o tobaca. Todos los que están involucrados y que fueron señalados, rico, pobre, mediano, el que sea, tiene que estar, no solo los políticos. ¿Estamos entendiendo el caso? Claro que sí, eso está bastante claro y pienso que el Ministerio Público tiene un gran reto, porque si de algo se cansó la República Dominicana fue de ver cómo la justicia durante tantos años solo ha servido para mandar a la cárcel a los hijos de Machepa. Lamentablemente, de todas las operaciones iniciadas magistralmente por el Ministerio Público, algunas con ciertas falencias en cuanto a la instrumentación del expediente. La mayoría porque han tenido que soltar a la gente. Pero, a pesar de eso, la gente vive observando, la gente vive analizando qué está pasando con los apellidos sonoros que estaban en el entorno de Jean Alain. ¿Qué está pasando con los apellidos sonoros que estaban en el entorno de José Ramón Peralta? ¿Qué está pasando con el caso, por ejemplo, de Báez Guerrero, que denunció una serie de empresas que hoy no le están surtiendo ningún efecto al Estado y que fueron regaladas por un departamento que tiene el Banco Central de la República Dominicana simplemente para dispendiar los recursos públicos? ¿Sabe por qué? Porque igual que González Cuadra, igual que Mustafa y otros grandes hombres de negocios del país, no tienen chiripas, no tienen migajas económicas. Estamos hablando de grandes empresarios, de grandes estructuras comerciales, y si de algo hay que estar convencido es que a partir del 16 de agosto del año 2020, la gente como que se preparó, la gente se condicionó
para que la justicia pise el terreno de los adinerados, el terreno de los poderosos, el terreno de los sonoros apellidos, porque en caso contrario se va a desmoralizar la propia justicia. Y no es que uno quiere que vaya nadie en particular, no. Es que todo toro o todo vaca, y como dijo la monjita, si es que van todos en esta lucha contra la corrupción, pues que sea todos. Yo creo que sí, que hay gente que se ha mantenido negociando con el Estado desde que Mella lanzó el trabucazo y han venido sus familias, familia tras familia, familia tras familia, y en la mayoría de esos actos de grandes negocios que hacen los grandes empresarios en el país, verifiquen que hay grandes actos de corrupción. Delvi, es que Dímelo. faltan, mira, en ese expediente, si sacan a Mimilo Jiménez, Ajá. si sacan a Fernando Crisóstomo y sacan a José Arturo Ureña, entonces ese expediente no sirve. O sea, si esos tres, que son los que están siendo acusados de manejar 19,000 millones de pesos y ahora son de que los testigos estrella, si esos tres son ahora los informantes, entonces el expediente es un expediente politizado. Se cae, se cae. Es un expediente para atacar a los políticos. Y si a eso le agregamos que supuestamente donde se guardaba el dinero en la casita, como le llamaban, más las contribuciones del árabe, como dicen esas declaratorias. El árabe. Y a esos dos lo van a sacar también. O sea, si van a sacar a Mimilo, Ajá. a José Arturo Ureña y también a Fernando Crisóstomo, que era el que manejaba todo el tema desde Hacienda. Sí, 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 sí. Y además de eso, Mustafa y el otro, y ¿cómo se llama? Mustafa José y Miguel Ramos. González Cuadra lo Es- van a sacar, entonces ese expediente no sirve para nada. Señores, de los 19,000 millones de pesos que el Ministerio Público está diciendo, apenas han devuelto 1,200, 1,300 millones de pesos. Wow. 700 Mimilo, 700 entre Crisóstomo y José Arturo Ureña. Y mira que en ese caso... O sea que faltan 17,000 millones. ¿Dónde están? En ese caso, el Ministerio Público tiene mucha razón para agilizar el proceso de recuperación de bienes, porque ahí lo que se dice Y también ahí hay un diputado, el diputado Gorimoya. el más votado va a ser de la 3. No, él puede ser el presidente de la República, pero también está mencionado en ese Sí. expediente. Que por cierto, anda por ahí el empresario Antonio Carbone diciendo de todo, de él y de otras personas. Está complicado ese caso, de manera que en ese mismo caso en el que está involucrado Donald Guerrero, el plan de recuperación de bienes, que hay una oficinita montada para eso, y hay abogados con las garras al cuello, ahí tienen que agilizar porque estamos hablando de que se iniciaba un proceso de evasión de impuestos a través de las bancas y casinos de apuestas para que en vez de pagarle al Estado, mandaran ese dinero en efectivo a través de gente que hoy son candidatos. Y ese dinero en efectivo iba a caletas y pasaba por la casita. Y en el expediente está quién es el dueño de la casita. Que Pero no además, es ni él ni es de Elvis. no es mía ni es tuya. De manera que, Nuestra olla dice que no era de nosotros. pero además, en ese expediente se establece claramente que compró el Ministerio de Hacienda, que dio por pagados muchísimos bienes que no había necesidad de expropiarlos y que simplemente lo pagaban. Allá aparece una parte de la franja marítima del malecón de Santo Domingo que comprende entre la avenida George Washington y parte de la avenida España, y fue enajenado, o sea, fue expropiado y una vez fue a su justo precio pagado a personas que no aparecen en el expediente. A Y mí una me serie de dicen que cositas. Gonzalo Castillo Ajá. habría recibido para la campaña, supuestamente, de esa gente, que ellos decían que le entregaron todo ese dinero, que es mentira, que supuestamente Gonzalo no recibió más de 500 millones de pesos. Ay, Dios. No recibió más de 500. Entonces, aún así, si usted suma 1,200 millones más 500, faltan 17,000 millones que no aparecen. Hay un ¿Dónde fallo. están? Falta grasa, falta grasa. ¿Dónde están? A través de la directora jurídica del Ministerio de Hacienda y de Bienes Nacionales se pagaron hay unos terrenos que se pagaron de ahí de las Américas, de un italiano, que eso mete miedo, señores.
En una audiencia dijeron que eso eran qué sé yo cuántos miles de pesos. Y en otra audiencia, 2 o 3 días después, cientos de millones de pesos, la misma persona. Pero dentro de los testigos estrella de la Procuraduría también está la señora ex directora jurídica del Ministerio de Hacienda. Hay una serie de gente involucrada. Muy amiga de Fernando Crisóstomo, dicho sea de paso. O sea, hay un arroz con mango ahí que yo me pregunto si el Ministerio Público sabrá a qué puerto se va a llegar con esa vaina. Sí. Creo que tienen que hurgar un poquito más profundo. Te reitero que en la mayoría de esos expedientes sonoros, en la mayoría de esos grandes expedientes, los apellidos arraigados que tú le notas el capitalismo en cada una de sus letras no están apareciendo. Incluso en el expediente de Jean Alain hubo un apellido de origen italiano con vinculación comercial entre la Roberto Pastoriza con la Lincoln y esa gente no aparece en el expediente. O sea, desaparecieron los Michelin. Mira, dice una nota que yo tengo aquí. ¿Qué dice la nota? Y yo me adhiero perfectamente. Dice, este organismo tan importante para la transparencia y la persecución de la corrupción, o sea, la Procuraduría, debe dejar claro y explicarle a la sociedad dominicana la naturaleza de los acuerdos con Mimilo Jiménez, con Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, porque el privilegio que han tenido estos señores sobrepasa con mucho al de 14 personas que han confesado su participación y que han testimoniado la forma en que supuestamente se movía el dinero en la operación Calamar. O sea, hay otros que hicieron acuerdos, pero a esos 3 le dan una protección especial cuando esos son los verdaderos responsables de esa vaina. Ay, Dios mío. Entonces, o hay o no hay expediente. Yo lo digo porque, como colocaba Panorama Jesús en su portal, pónmelo de nuevo, están durmiendo tranquilos esos empresarios, o como hicieron con Freddy Hidalgo, el ex ministro de Salud Pública del gobierno de Danilo, lo van a sacar en pantaloncillo o no lo van a sacar. No, pero que Freddy Hidalgo es un pobre muchacho de allá, ¿de dónde? De Moca. O sea, el doctor Hidalgo es un médico rural. Tú me estás hablando de José Miguel González Cuadra, de Mustafa Abu qué sé yo cuánto. O sea, Freddy Hidalgo es pero un pobre Mimilo médico. Jiménez, después que hizo el acuerdo con la Procuraduría, oye esto, Roberto, un acuerdo, el tipo está bajo medida de coerción, devolvió 700 millones. ¿Tú sabes dónde estaba, Roberto? En uno de los conciertos, no sé si era de Luis Miguel, uno de esos tigres, ahí él estaba en primera fila gozándose. Coño, Aquiles es malo, sí. Aquiles Jiménez es un malvado, lo sacó, sí. O sea, el tipo que está involucrado en un expediente, que lo están acusando de corrupción, que devolvió un dinero y que es el testigo de la Procuraduría, está viviendo la vida a la Che como un príncipe. Entonces así sí es bueno. Pero en el cálculo de los amigos del Ministerio Público, hay una basurita que falta de 17 mil millones de pesos. 17 mil millones. 17 mil millones de pesos, ¿en los bolsillos de quién estarán? Me pregunto. Vamos a la pausa. En breve seguiremos aquí, cortando un chin para acá y para allá. No se muevan.